trascendentales de acción democrática en toda la historia. Faltando 5 días para unas elecciones, se sustituye al candidato por alguien que no es del partido, y faltando menos de 72 horas, se pretende legalizar esa situación, 72 horas para que se prohíba la promoción electoral. Entonces la pregunta concreta giraba en torno al 151. Este artículo 151 pasaba inadvertido para toda la dirigencia política, hasta que se reveló su contenido en la silla caliente, en una entrevista que se le hizo en junio o en julio a Pompeyo Márquez. Ellos han invocado el 151 para esto, y hay un sector que sostiene, y eso es lo que nos va a explicar ahora, que no es correcto invocar el 151 para esto, porque el 151 es para lo que yo llamé el bateador emergente, es decir, la candidatura extemporánea, porque ya se cerró el proceso, y entonces para alguien que no es bateador emergente, ustedes invocan el 151, pero para que ustedes estén bien enterados, vamos a leer el 151. Las postulaciones extemporáneas se tendrán como no presentadas. Sin embargo, en caso de candidatos ya postulados que por muerte, renuncia, incapacidad física o mental o por cualquier otra causa derivada de la aplicación de normas constitucionales o legales deben ser retirados, se admitirán las correspondientes sustituciones. Y la segunda parte es esta. En estos casos, si el instrumento de votación ya ha sido elaborado, la organización política que sustituya al candidato postulado deberá publicar en un periodo de amplia circulación nacional, debe ser en un periódico de amplia circulación nacional, regional o municipal, según el caso, la sustitución efectuada. Es decir, para publicar eso en un periódico necesita ser antes del jueves, porque el jueves a las 12 de la noche ya no puede haber promoción. Entonces, ¿cómo explica usted eso? Que están jugando un kikiriwiki. Está presentando como bateador emergente un tipo con el bateador emergente. ¿Cómo es la que no hay ningún bateador emergente? Nosotros estamos apoyando, se tomó la decisión, el Comité Directivo Nacional, de apoyar a un candidato que existía, que es Salarromer. Entonces no pueden lanzar esa candidatura porque es extemporánea. No, lo que pasa es lo siguiente. Tú, para poder quitarle el apoyo a un candidato que tú has inscrito, ahí el artículo te dice, tiene que ser para que pueda producirse o por renuncia del candidato, ajá, no ha renunciado, o por enfermedad del candidato, enfermo, o por incapacidad mental del candidato. Parece que no tiene incapacidad mental porque piensa ya está. Pero también te dice, y muerto no está. Tampoco. Por razones constitucionales o legales. ¿Cuáles serían esas razones constitucionales? ¿Qué son los partidos políticos? Entes de carácter público. De acuerdo con la ley, los únicos que pueden postular un candidato son grupos de electores y los partidos políticos. ¿Quién escogió a Luis Alfaro como candidato presidencial? El Comité Directivo Nacional el 3 de junio. ¿Quién revocó? A la base. Porque fue una tesis de consenso que se impuso. Ajá. Eso significa que si lo van a remover, no tienen entonces que consultar a la base. En absoluto. El Comité Directivo Nacional, el mismo que lo escogió a él, ese mismo comité, de 280, solo 4 salvaron su voto. Ajá. Quiere decir que el mismo organismo, con las 3/4 partes de sus integrantes, revocaron el mandato que le habían dado a Luis Alfaro. Pero se lo daban como una cosa excepcional, es decir, sin consultar a la base. Ustedes le revocan un mandato que le dio, porque se lo dieron ustedes. Pero hay una cosa. Pero el estatuto establece que es la base, tendrían que consultar a la base del partido. Y que hay una cosa, Oscar, que es lo siguiente. Yo siempre he mantenido en Acción Democrática que la elección tiene que ser por la base. Exacto. No solamente el candidato presidencial. Ahora bien, ¿por qué lo hicieron así, a dedo, vamos a decir? Esta vez se llegó a un gran acuerdo entre toda la dirigencia de Acción Democrática. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque Alfaro era el que aglutinaba a todo el liderazgo político del partido. Y no será más bien que tenían miedo que esa base repudiara a Alfaro y se fuera por Ledesma. Mira, yo no pienso que se fuera por usted. No, yo no pienso. Incluso, acuérdense que yo siempre declaré, la elección tiene que ser por la base, y en la reforma estatutaria que voy a plantear... Ahora se dieron cuenta por algo que no sabemos, de que no convenía Alfaro, porque aquí todos en Venezuela estamos bajo la sospecha. Todo el mundo se pregunta por qué Alfaro era bueno, y era el caudillo, única vez que a alguien se le ha dado ese título en Venezuela, y era el caudillo, un título pues cariñoso, que quedó como el de maestro que se le daba a Jovito, pues. Ahora, pero es que Alfaro es un tipo serio, un tipo trabajador, responsable. Es más, hizo un gran trabajo en el país, es decir, recorriendo las distintas ciudades, haciendo grandes mitines. Ahora, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tú te inscribes para aspirar
para representar el partido en una contienda presidencial, cuando tú te inscribes, tú estás convencido que vas a ganar, no tienes la menor duda. El precedente. Pero déjame hablar para que la gente lo entienda. Bueno, pero no guabineo. No, yo no guabineo. Entonces fíjate lo siguiente. Entonces cuando él arranca la campaña, la arranca con 0 en las encuestas. Ahora, ¿qué sucedió? Nosotros hicimos una campaña regional con los gobernadores de estado y Acción Democrática ganó 8. No ganó las 12 que teníamos previstas, ganó 8. Ganamos 62 diputados y 20 senadores. Ahora, ¿qué sucede? Después que pasan las elecciones regionales, comienza un proceso en el partido, de abajo hacia arriba, donde los secretarios generales, seccionales, municipales, alcaldes, gobernadores, comienzan a plantearme a mí como secretario general. ¿No sería que no destituyen a Alfaro antes, porque confiando en la gran capacidad de organización de Alfaro, sabían que si Alfaro lo sacaban antes, no iban a lograr el primer puesto como fuerza política en las regionales? Porque el tipo es un mago. Una vez el propio Caldera se lo puso a Copey como ejemplo. Digo, no, en lugar de hablar ustedes tanto de política, aprendan Alfaro, que no salen los periódicos, pero está sacando numeritos todos los días. Entonces, no, fíjate, eso puede ocurrir también, ¿no? Pero fíjate lo siguiente, Oscar, que es importante. Una vez que pasan ese proceso electoral, como te dije, comienzan de abajo hacia arriba todos los dirigentes a plantear, mire, secretario general, aquí no está pasando algo muy grave. Estamos viendo dificultades en consolidar el voto que obtuvimos el 8 de noviembre. ¿Cómo es eso? Sí, nos cuesta mucho vender la candidatura. Eso se lo dijeron a Alfaro. Y quien convoca a los gobernadores de estado es el propio Alfaro. ¿No fue usted? No, chico, si el propio Alfaro lo dijo en el CEN del partido. Y es los gobernadores de estado que le plantean, le dicen a Alfaro, mire, es difícil que usted quede, que usted gane las elecciones. Porque él habla de grabaciones y de conspiración. Él dice, por ejemplo, que él tiene una serie de grabaciones comprometedoras. Y de allí venía pues lo de la risita. Los periódicos comentaban que mientras estaban haciéndole esa serie de acusaciones, Alfaro se reía simplemente. Entonces iba ahí una libreta. Entonces dice que se reía, hay una libreta porque en la libreta que le había pasado a alguien, o que él anotó, o que su gente le dio, aparecían las mismas frases que los conspiradores, vamos a llamarlos así, estaban pronunciando, que habían sido ya grabadas. Yo pienso que en el partido no hay conspiradores. Y creo que si Alfaro utilizó las grabaciones dentro del partido, yo creo que cometió un delito. Él habla de grabaciones. Porque eso es un delito. Bueno, a lo mejor Alfaro nos está viendo. Y eso es un delito. Y si tiene esas grabaciones, debía sacar esas grabaciones claro que las tiene que sacar para que la gente sepa. Pero hay algo que ha quedado. Y hay una cosa muy importante, para que la gente sepa que cometió un delito al grabar conversaciones. Porque ¿qué es lo que puede grabar? ¿Qué puede decir perfectamente? Bueno, puede decir que usted personalmente dice que es su amigo, que lo está ayudando, y después en su caso, en otro sitio, dice que lo va a rapar. Pero ¿cuál es la función de un secretario general? Oír, interpretar a su base. Tiene el comando del partido. Interpretar su dirigencia, hablar con los sectores del país para poder orientar un partido. El partido no se orienta porque yo simplemente piense las cosas. Yo tengo que oír a todo el mundo. Cuando yo veo que los gobernadores, los secretarios generales, todo el mundo, yo hablé con Alfaro. ¿Y usted en lo personal cómo se siente con Alfaro? Porque usted es uno de los hombres de Alfaro. Me siento muy bien. ¿Usted se alió con Alfaro para derrotar a Carlos Andrés Pérez? Sí, como no, porque yo siempre soy un hombre que lucho por principios, no lucho por hombre. Yo cuando siento que los principios de mi partido en un momento determinado se violan, entonces, o que están en peligro, yo actúo apegado a la institucionalidad dentro de Acción Democrática. Ahora no estamos a las puertas de una cuarta división. No, hombre, Acción Democrática no lo divide nadie. Acción Democrática está mejor que nunca. La dirección nacional, mire, cuando tomó la decisión, de 40 personas votaron 36. Y cuando fuimos, y de los gobernadores, por unanimidad, le pidieron la renuncia al Alfaro. Ahora bien, pero ¿cómo ha cambiado la mentalidad de acá entonces? Y cuando fuimos al Comité Directivo Nacional, de 280, solo 6 salvaron su voto. Entonces la pregunta que yo les digo es, ¿puede ser eso una maniobra? ¿Puede ser eso una confabulación? No. Lo que está expresando el liderazgo del partido es su angustia
porque el país... de las encuestas. No, porque el país está polarizado entre una acción democrática, una opción democrática, y una opción dictatorial. Y el pueblo quiere libertad, y los adecos somos demócratas y defendemos la libertad, no importa el costo que eso tenga. Ahora, ¿qué pasó, Oscar, cuando se hizo el Comité Directivo Nacional? Y esto me puede desmentir cualquiera de los que allí estaban. Mire, después que yo hice mi intervención como secretario general pidiéndole a Alfaro que renunciara. Así de frente le pidió usted que renunciara. Yo actúo de frente. Yo no, como tú dices, guapineo. A mí me gustan las cosas directas. No soy hombre de doble cara. Pero ¿qué cree usted que le hubiera pasado a usted si el hombre no hubiera sido Alfaro? Y yo si hubiera sido Betancur, si hubiera sido Rómulo Betancur. Es que no es un problema Pero que no termina de hablar de renuncia, ya está fuera. No, pero es que no es un problema de hombre. Es un problema de convicción democrática. Es que yo te puedo garantizar a ti que Alfaro hubiera estado en la posición que yo estoy ahorita y hubiera actuado exactamente igual. Si yo hubiera sido o hubiera sido otro el candidato, actuar igualito. Porque está en juego es la libertad. Sí, está en juego la libertad, pero está en juego también la existencia, ¿verdad? De uno de los portaaviones de la libertad, que es Acción Democrática. Pero hay una cosa muy importante que te quiero decir, que quiero que los televidentes lo sepan. Mira, después que se hacen las intervenciones, me acuerdo que hubo una intervención extraordinaria de Paulina Gamo, y le dice Paulina a Alfaro, yo quiero, en nombre de mis compañeros, de mis hijos, de mis nietos, compañero Alfaro, rectifique su posición. Y se ha parado todo el Comité Directivo Nacional, Oscariane, de pie, a aplaudir y a gritar unidad. ¿Y qué respondió Alfaro? No renuncio. Bueno, la versión que me dieron a mí es que cometí el error de presentarle una carta. Paulina le dijo, yo he escrito esta carta para que usted me la firme, que es la carta de la renuncia. El tipo que la rompió. Al contrario, lo que se había dicho el día anterior en una comisión que había hablado con el propio compañero Alfaro, era que él se dirigiera al país, porque incluso el propio Comité Directivo Nacional había pensado en nombrarlo presidente de honor de Acción Democrática, el cargo que tuvo Rómulo Betancur y Gonzalo Vargas. Pero ese es un truco adeco. No, cuando Betancur, sí, pero cuando Betancur es presidente de honor le tiemblan, igual que si fuera secretario general, claro. Pero fíjate, se le ofrece al Faro, se le ofrece al Faro el presidente de honor, con poder como se... Vamos a un corte comercial y ya regresamos, porque queda pendiente algo muy grave, para que usted lo conteste después de los avisos. Que esto, Betancur decía que adeco es adeco hasta que se muera. Ahora resulta que de acuerdo con la tesis del secretario general de Acción Democrática, Lewis Pérez, adeco es adeco hasta que las encuestas digan lo contrario. Pero ya volvemos.